que ha pasado el fin de semana. Se está grabando la Por ahí, llamada. no sé, hay que hacer un poquito de feedback, ¿no? Antes de retomar nuestro curso ahora. Y bueno, en nuestra anterior sesión habíamos estado viendo lo que era las relaciones laborales, bienestar, ok, habíamos estado viendo, por ejemplo, lo que era, ya, me confundí, ya está. A ver un ratito, por favor. Listo, habíamos estado viendo, por ejemplo, lo que era la legislación laboral. Lo que era, por ejemplo, este decreto legislativo 276, 728, el 1057, que habíamos visto la diferencia, ¿no?, entre la legislación laboral del sector público y del sector privado, que en realidad era bastante notoria entre ambos, ¿no? También habíamos estado viendo un poco sobre lo que eran los diferentes tipos de contrataciones, ¿no? Que a pesar de que estas son las más, por así decir, las más conocidas o las más habladas, tenemos un montón de contrataciones adicionales a ellas, ¿no? Como por ejemplo el privado general, todas ellas, ¿no? Y después habíamos cerrado nuestra anterior sesión con una breve diferencia entre las microempresas, las pequeñas empresas y el régimen en general de la diferencia de beneficios que tienen todas ellas, ¿no? Y ahora vamos a hablar acerca del contrato de trabajo. Vamos a empezar con este tema. ¿Qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo es por ejemplo, nosotros habíamos estado viendo en la anterior sesión lo que era el reclutamiento y selección de personal, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba después de que yo ya tenía todos mis candidatos? Les hacía pasar las diferentes pruebas, entrevistas, y después de todo ello ya tenía un candidato ganador. Este candidato ganador tiene que volverse mi trabajador, porque para eso he hecho todo mi proceso previo, ¿no? Para poder volverlo mi trabajador. Pero ¿cuál es el proceso por el cual esta persona deja de ser el candidato ganador y se convierte en mi trabajador? Este proceso es a través de la contratación. Por lo tanto, el contrato de trabajo define, ¿okay?, define la existencia de una relación laboral entre ambos. ¿Okay? El contrato de trabajo define esa existencia de esa relación laboral. ¿Okay? Ahora, no es solamente el contrato de trabajo y ya. Es decir, no es solamente el contrato que firmamos y listo, sino que es adicional con la planilla. ¿Qué es la planilla? La planilla es el sistema por el cual se hace la declaración al fisco o a la SUNAT sobre la existencia de un nuevo trabajador en mi empresa, ¿ok? Un contrato por sí solo no me convierte en trabajador, ¿ok? El contrato es la formalización, mientras que la planilla, ¿ok? La planilla es la existencia de la relación laboral, ¿ok? Para que pueda quedar más claro, ¿no? Siempre hacemos a ver, vamos a ver, para que pueda quedar más claro, ¿ok? Si de repente un juez a ti te estás casando, ¿ok? Y vas ante ya un juez, un regidor o alguien que te case. ¿Ok? Para este juez va a ser todo el acto protocolar del matrimonio en el que tú de libre acuerdo dices acepto, acepto. Ese es el acto protocolar del matrimonio. Podríamos decir que eso es la planilla, ¿no? En la que se eleva al trabajador y lo convertimos en trabajador. Pero después, ¿dónde está el documento de la formalización de este matrimonio? En el acta de matrimonio, ¿no? Cuando ambos firman y listo, quedó pactado el matrimonio, es igual con el contrato. ¿Okay? La firma del contrato de trabajo es la oficialización legal de que el trabajador ahora, o de que esta persona ahora es trabajador de la empresa. ¿Okay? Ahora, ¿quiénes pueden firmar un contrato de trabajo? El contrato de trabajo pueden firmar, por ejemplo, el contrato de trabajo puede firmar cualquier persona mayor de edad. Es decir, si eres mayor de edad, puedes firmar un contrato de trabajo. 2, una persona que tenga menos de 18 años, ¿ok? Pero que esté emancipado legalmente. Es decir, que un juez te haya otorgado los derechos y deberes que tiene cualquier persona mayor de edad. Como por ejemplo, a ver, ¿quiénes podríamos considerar que son de repente por ahí quiénes podríamos considerar que son de repente eh, los, los emancipados, ¿no?
de repente algún menor de edad que quedó huérfano de repente. ¿Ok? Entonces, y que ha demostrado que tiene solvencia económica, todo puede ser emancipado. De repente alguien que de repente ya no quiere depender de sus padres y que tiene solvencia económica, madurez, todo ello puede ser emancipado. ¿Ok? De repente menores de edad que se convirtieron en madres, ¿no? Ellas también pueden hacer su proceso de emancipación. ¿Ok? Entonces, todos ellos son menores de edad que han sido emancipados y que no solamente asumen los derechos que tiene un mayor de edad, sino que también asumen los deberes y parte de ello es la solvencia económica a través del trabajo, así que ellos también pueden firmar un contrato de trabajo. Y el menor de edad que no esté emancipado podrá firmar un contrato de trabajo, podrá trabajar de manera formal en una empresa, sí, siempre y cuando este menor de edad sea mayor de 16, menor de 18, ¿ok? Y, y tenga autorización legal por parte de los padres, los tutores o los apoderados. Dicho sea de paso, hay normativas que quieren establecer un tiempo mínimo de trabajo para los menores de edad, que básicamente podría ser un part-time. ¿Ok? Pero ellos también pueden firmar un contrato de trabajo. Y por último, los extranjeros. Las personas extranjeras que radican en otros países pueden laborar, claro que sí, pueden firmar un contrato de trabajo y pertenecer a una planilla, pero bajo la condición de que cumplan con los parámetros legales que pide el país. Por lo general, ¿qué piden los países para que puedas laborar? Un permiso de permanencia o un permiso de trabajo o una visa de trabajo, ¿ok? Para que puedas laborar en otro país, ¿ok? Todos ellos pueden firmar un contrato de trabajo. Y el contrato puede ser de forma verbal o puede ser de forma escrita. Existe el contrato verbal y existe el contrato escrito. ¿Ok? El contrato escrito es el que conocemos, ¿no? En el que te traen papel, están todos los requisitos, las condiciones laborales, tú lees y firmas, ¿ok? Ese es el contrato, este es el contrato, el contrato escrito, ¿no? Y, y el contrato verbal en su mismo nombre lo dice, es un acuerdo verbal que llegan el empleador y el trabajador. ¿Ok? Es un acuerdo cuando el empleador y el trabajador no tienen nada escrito, no tienen nada firmado, simplemente hablan, acuerdan de repente la remuneración, funciones, horas de trabajo, e incluso no pueden negociar y de ahí básicamente se estrechan la mano y listo. Ojo, contrato verbal o contrato escrito tiene que estar en la planilla del trabajador. Si no está en la planilla, por más contrato escrito verbal que tenga, no va a ser considerado como trabajador. Tiene que estar en la planilla. ¿Ok? Ahora, hay que tener en cuenta algo. El contrato verbal, que es un acuerdo, ¿ok? Entre ambas partes, aunque se considera el contrato verbal, no que carece de validez legal. ¿Qué quiere decir? Que ante cualquier instancia, que ante cualquier entidad legal, este contrato no va a tener algún tipo de validez o prueba o no se va a poder demostrar o ni siquiera se va a poder respetar los acuerdos que tengan en porque no van a existir para la ley. Por ejemplo, ¿okay? Supongamos que que ingresas a trabajar a una empresa. Bien, muy bien. Ahora te dicen, ¿no? Acá vamos a trabajar en base a un contrato verbal, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué te dicen? Este contrato verbal, tu sueldo va a ser 2.000 soles, ¿ok? Y vas a trabajar de 8 a 5 de la tarde. Listo, muy bien. Listo, y agarraron y te subieron a la planilla. ¿Qué quiere decir? De que ya eres trabajador. Indudablemente esta empresa no va a poder negar que eres un trabajador de la empresa. ¿Por qué? Porque ya estás en la planilla. Entonces ya ellos no van a poder decir no es mi trabajador, no labora para mí, no trabaja para mí, no. Imposible, que ellos, una vez que ya estás en la planilla, ya eres trabajador, ¿ok? Ya eres trabajador. Pero ahora, ¿qué es lo que sí podría pasar? Supongamos que trabajaste un mes y te pagaron 1.500 soles. Dices, bueno, debe ser, no sé, de repente no me están considerando completo los días, ya está. Segundo mes, otros 1.500. Tercer mes, otros 1.500. Y ahí si tú ya dices, oiga, pero mi sueldo me dijeron que iba a ser 2.000, ¿no? ¿Por qué me están pagando menos? Y de repente vas donde tu jefe y le dices, jefe, ¿por qué me están pagando 1.500 si acordamos que mi sueldo era 2.000?
Y de repente tu jefe ahí puede decir, ¿y en qué momento acordamos eso? Cuando hablamos, ¿no? Porque cuando hicimos el contrato dijo, no, tu sueldo es 1.500, tu compañero gana 1.500, otro compañero gana 1.500, tu sueldo es 1.500, si no quieres te puedes retirar, puedes renunciar, ¿no? Entonces uno ahí diría, pero ¿por qué? Si habíamos acordado verbalmente, ¿no? Si yo tuviera mi contrato escrito, le diría a mi jefe, mire jefe, aquí está el contrato escrito, donde los dos acordamos en el contrato escrito que mi sueldo iba a ser este monto y firmamos y ahora me lo tiene que respetar y te tiene que respetar ese sueldo. Pero en este caso que solamente hay el contrato verbal, ¿qué podrías utilizar tú? ¿Cuál podría ser tu medio, tu fuente, tu medio de aprobación donde realmente se acordó ese monto? No vas a tener ningún medio, ¿no? Y a veces por ahí siempre hay coleguitas o alumnos o también clientes que buscan asesoría que nos dicen, pero es que sabe que yo fui más inteligente. ¿Por qué? Porque yo grabé el momento en el que mi jefe y yo hicimos el contrato, ¿no? Mientras acordábamos los términos, todo ello, agarré, saqué mi celular, traje una grabadora, no sé qué, y grabé todo ese proceso. Así que ahora sí me tiene que respetar porque grabé ese momento. ¿Qué opinan ustedes? A ver, si imagínense que están firmando un contrato verbal y durante ese proceso, ¿ok? Grabamos todo ese acuerdo. ¿Se tendrá que respetar o no? Testigos, me dicen ya, incluso habían testigos, porque en ese momento estaba la secretaria, estaban muchas personas más. ¿Creen que se podrá respetar si yo presento evidencias de que verdaderamente habíamos acordado eso verbalmente? ¿Creen que tendría validez legal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que sí o que no? A ver, vamos, ¿qué opinan ustedes? No, por ahí nos dicen, ¿ok? Y es que efectivamente no habría validez legal. ¿Por qué? Básicamente, miren, por ejemplo, ahorita la Miss Meli está grabando toda nuestra sesión, ¿no? Está ahí la grabadora que dice que está grabando, está quedando registrado lo que yo les estoy diciendo. Y ahorita, por ejemplo, a mí se me ocurre decirles que yo, Vania Patricia Mancilla Reaño, a cada uno de los que está presente, les voy a depositar 200 soles a cada uno, a sus cuentas. Así que me mandan sus cuentas, todo, porque yo les voy a depositar los 200 soles y yo me comprometo, ¿no? Yo acá les pongo mi DNI y todo, me comprometo a darles ese monto. ¿Qué pasaría? Ok, ustedes me dirán, listo, estamos de acuerdo. ¿Qué pasaría si después pasa una semana, un mes y no les deposito? Ustedes dirían, oiga, ¿qué pasa? La misma ya se comprometió que nos tenía que dar nuestros 200 soles y no nos paga. Entonces ustedes dirían, voy en este momento a denunciar. ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes vayan a denunciarme y a decir, esta señorita se comprometió con depositarnos y no nos ha depositado. Lo primero que les va a decir el juez, no les va a decir, a ver, dame pruebas de que verdaderamente se comprometió. Y ustedes van a agarrar y van a decir, acá está, la misma Melissa grabó la llamada y efectivamente, ¿no? En la llamada se va a escuchar que yo digo, yo les prometo, les juro y les juro que les voy a pagar, que les voy a dar ese monto. ¿Qué les diría un juez? Un juez les diría, ella puede decir lo que quiera. Ok, si ella quiere ahorita decir si ella quiere ahorita decir de repente que les va a depositar 1.000.000 de soles a cada uno, puede decir lo que quiera, ¿ok? Pero eso no significa que hay una obligación de cumplimiento, ¿no? Ahora, diferente sería que la Miss Vania agarre y les firme los pagarés. Que yo agarre a cada uno de ustedes les firme un compromiso de pago, un pagaré. Ahora sí ustedes podrían ir y decir, acá está su firma, su huella digital de aceptación y cualquier entidad legal a mí me obligaría a cumplirles con esa obligación. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿ok? Sí se puede demostrar. ¿Ok? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que le da la validez legal a un documento? Es la firma. En todo lado, lo que da validez legal a un documento siempre es la firma, ¿no? Por ahí nos dice, en Guatemala, el que no existe contrato escrito es responsabilidad del empleador y se le crea al trabajador todo lo que diga de la relación laboral. Bien, ¿no? Por un lado, podríamos decir bien para el trabajador, ¿ok? Pero en realidad, yo no critico con eso la legislación laboral, nada, ¿no? Pero en realidad, en la legislación, sea laboral, sea penal o cualquier otra,
siempre tiene que haber esa parcialidad, ¿no? Porque de repente yo también como trabajador, y hay que ponernos ahora desde un punto de vista de recursos humanos. ¿Qué pasa si mi trabajador va a una legislación laboral y miente e inmediatamente se cree en lo que él dice? ¿No? Entonces, es por eso que acá la parcialidad se tiene que buscar a través de la documentación. Y en cualquier tipo de legislación te piden eso, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tu abuelito agarre y dice, a mi hija, a ti, nieto, te dejo todos los terrenos, ¿ok? Te dejo todo esto. Entonces tú no podrías ir simplemente con la palabra decir, él dijo, eso pasa en muchas situaciones pasa eso, ¿no? Que el deseo fue uno, pero los papeles fueron otros. ¿No? Entonces, en el caso de Perú, por ejemplo, es por eso que lo que le da la validez legal es la documentación, la firma, ¿no? Ahora, y con eso no les digo que el contrato verbal siempre tenga irregularidades, ¿no? O que el contrato verbal no sea positivo, que siempre traiga problemas. No, personalmente yo he trabajado en una empresa por 7 años, desde el día uno con un contrato verbal. Y no he tenido ni un solo problema con esa empresa hasta el momento de mi retiro. Me cumplieron con todos mis beneficios, todo y todo ok. Conozco personas que actualmente vienen laborando 20, 25 años en la misma empresa sin ningún contrato laboral, ¿ok? Simplemente con un contrato verbal, ¿ok? Y hasta el día de hoy no tienen ningún problema, ninguno, ¿ok? Entonces no les digo que el contrato verbal sea negativo, sea malo, ¿ok? Es bueno, solamente hay que saber llevar un buen control, un buen seguimiento de y también depende de las empresas, ¿no? La empresa que es la empresa que es responsable nunca va a caer en estas irregularidades, ¿no? Pero por otro lado, la empresa que ya es explotadora o empresas que muchas veces no son legales en sus actuar, todo ello, ¿ok? Entonces, definitivamente podemos caer en eso, ¿no? Y también como trabajadores tenemos que aprender a ver eso, ¿no? Por ejemplo, por ahí nos dice, ¿no? En Guatemala se queda trabajador, el empleador tiene que demostrar ante el juez que el trabajador miente, se llama la inversión de prueba, ¿no? Muy bien, eso está muy bien, por ejemplo, ¿no? Que por ejemplo, miren, y precisamente por ello es que muchas, tanto empleadores como empresas, no son muy, por ejemplo, para explicarlo, ¿no? En Guatemala, en este caso, yo creo que su legislación va por el lado de exigir al empleador la regularización de documentación. Básicamente te dicen, ¿para qué te arriesgas? ¿Ok? A que puedas de repente pasar esos problemas de que el trabajador mienta o algo, no te arriesgues, mejoras todo por el lado formal. ¿Ok? Por ejemplo, si tuviéramos esta legislación que tiene Guatemala, ya no habría tanta informalidad en el trabajo. ¿Por qué? Porque si yo sé que ante cualquier instancia lo primero que van a hacer va a ser creerle al trabajador y yo tener que demostrar pruebas, pues ya no caería en ambigüedades, ¿no? Lo primero que haría como empleador sería para protegerme a mí mismo, tener toda la documentación en regla, cosa que si tengo un problema, aquí tengo para demostrar, para demostrar, para demostrar. ¿Ok? Eso está perfecto. ¿Ok? Y que sería una muy buena implementación acá también, ¿no? Entonces, pero por eso que se da mucho la informalidad en el trabajo. Como lo mencionamos la sesión pasada, recuerdan que dijimos de que la legislación laboral suele ser muy, muy gelatinosa, muy endeble, desde el hecho en el que, por ejemplo, en la legislación penal, ¿no? En la legislación penal, si tú vas y dices, he negociado con la familia de la persona que maté, y hemos llegado a un buen término y ya no queremos cárcel para mí, un juez te diría, ah, ya, qué bien que hayas negociado. Igual te vas a la cárcel, no me interesa tu negociación. En la legislación laboral no, ¿no? En la legislación laboral es, ya negociamos, ya acordamos, el juez, bueno, si ya acordaron, vayan, no es muy negativo, por ejemplo. ¿No? Entonces por ejemplo, eso es un enfoque muy bueno el que da Guatemala, ¿no? Porque actualmente en muchos países de Latinoamérica, ¿cómo está el enfoque? El enfoque está en el que tú eres el trabajador, tú tienes que ser el interesado en tener todo en regla, ¿no? Guatemala está a la inversa. Guatemala dice, tú eres el empleador, tú tienes que ser el interesado en tener todo eso correcto. ¿Ok? Entonces, por ese lado está muy bien. ¿Ok? Ahora, el contrato de trabajo, ¿ok? ¿Cuáles son las partes que, bueno, en realidad, ya sea que estemos desde el puesto de recursos humanos o desde el puesto de trabajadores, siempre va a ser lo más recomendable un contrato verbal, un contrato escrito. ¿Ok? Siempre. O sea, entonces es mejor tener el papelito manda a arriesgarlos, ¿ok? Y ahora, ¿qué debe contener un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo
para su redacción, ¿ok? Tiene que tener el mayor formalismo posible. ¿No? ¿Por qué? Porque no es tampoco un documento de cumplimiento, es un documento serio que sirve tanto para el empleador como para el trabajador y entre más detalle tenga, mejor va a ser para ambas partes. Y tiene que empezar con el título del contrato de trabajo. Un contrato de trabajo tiene que estar titulado como tal, contrato de trabajo. No puede decir contrato de servicios, porque esto es una cosa totalmente diferente. No puede decir prestación de servicios, también es algo completamente diferente. No puede decir donación de servicios. No puede decir convenio de trabajo, convenio de servicios, no. El contrato de trabajo tiene que estar claramente titulado como contrato de trabajo, ¿ok? Si es que en algún momento tú firmas un contrato que tiene otro nombre, como el que he mencionado, ok, que te llame la atención y asesórate bien. El contrato de trabajo siempre recibe este nombre de contrato de trabajo. Después tienen que estar identificadas las partes. Ok, en el contrato de trabajo figuran dos partes, el empleador y el trabajador. El empleador, que en este caso va a ser la empresa, y el trabajador, que sería la persona contratada. Ok, en este punto tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque recuerda que en la identificación de las vas a ir tú con tus datos, ¿no? Tu número de DNI, ¿no? Tu documento de identidad, o si eres extranjero, tu carnet de extranjería, ¿ok? Van a ir también los datos de la empresa y tienes que figurar que en la parte de la identificación de la empresa figure el nombre y RUC de la empresa. ¿Ok? En el contrato de trabajo no puede ir como empleador una persona natural. Básicamente, supongamos que estás firmando un contrato con la empresa, vamos a poner con Samsung, ¿ok? Estás firmando un contrato con Samsung. Samsung te contrató, ¿ok? Y tú estás firmando tu contrato de trabajo. En tu contrato de trabajo no puede decir empleador María Cáceres y trabajador tu nombre, no. ¿Quién es María Cáceres? ¿Quién será? No, en la parte del empleador tiene que decir la empresa Samsung con RUC tal, 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 ¿ok? Debidamente representado por, y ahí sí ya puede decir María Cáceres, ¿ok? Pero no puede decir únicamente el nombre de la del nombre de la persona natural. Siempre tiene que figurar el nombre de la empresa con la que estás firmando tu contrato, ¿ok? Después enumera los términos y condiciones. ¿En qué sentido? Enumera términos y condiciones. Aquí es donde tú vas a colocar primero cuáles son las cláusulas que tú pides para que un trabajador labore, ¿ok? Dentro de tu empresa, ¿no? Como por ejemplo, acá puedes colocar que cumpla de repente con el uniforme. Por ejemplo, hay algo que se llama bigamia laboral, ¿ok? ¿Qué es la bigamia laboral? No, primero la bigamia. ¿A qué se relaciona más la bigamia? Que tú puedes casarte con dos o más, o con dos personas, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso de la bigamia laboral, es que tú puedes trabajar para dos empresas al mismo tiempo. O bueno, en el mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero sí en el mismo tiempo. ¿En qué sentido? En el que de repente tú trabajas para una empresa en un horario y de repente en la mañana trabajas para una empresa y en la tarde puedes trabajar para otra empresa. Sí, y en ambas puedes pertenecer a la planilla. En ambas puedes estar con todos tus beneficios, todo. Eso se llama la bigamia laboral, el derecho que tienen los trabajadores o las personas de poder laborar en más de una empresa, siempre y cuando no haya cruce de horarios, es decir, no puedes tener dos trabajos al mismo tiempo, ¿no? Y que de hecho eso se vio bastante, por ejemplo, lo vi en la pandemia, que como todos estaban con trabajo remoto, habían varios trabajadores que estaban trabajando, por ejemplo, en mi empresa, ¿no? Donde estábamos nosotros identificamos eso, que habían trabajadores que laboraban para mi empresa en trabajo remoto y al mismo tiempo se habían puesto a trabajar en call centers, ¿no? Recibían doble sueldo, pero estaban en el mismo horario. Entonces eso no se puede, ¿no? Sino básicamente que no haya cruce de horario de trabajo, ¿ok? Y tú puedes laborar en dos empresas con todos tus beneficios, todo ello. Eso es la bigamia laboral. Pero supongamos que tú no quieres que el trabajador que vas a contratar trabaje en otra empresa, ¿ok? Solamente quieres que ese trabajador labore en tu empresa, ¿ok? Entonces aquí en los términos y condiciones tú puedes establecer que haya la exclusividad de trabajo. ¿Qué quiere decir la exclusividad de trabajo?
¿ok? Quiere decir de que esta persona únicamente labora para ti y para nadie más, ¿ok? Es decir, que si esa persona no importa que tenga tiempo libre en las tardes, no importa, si trabaja para otra empresa adicional a la tuya, puede ser causal de la disolución del contrato. ¿Ok? ¿Y por qué algunas empresas piden esta exclusividad laboral? Por muchas causas. La más importante, por ejemplo, por cansancio. ¿Ok? Porque definitivamente un trabajador que tiene menos horas de cansancio, menos horas de descanso, va a ser un trabajador que de repente va a estar menos activo en tu empresa. Por otro lado, por cuidar su capital de inteligencia. ¿No? De repente es un trabajador que tiene muy buenas ideas y solamente quiero que mi empresa se beneficie de estas buenas ideas. Por lo tanto, me reservo las ideas. También, por otro lado, puede ser por secreto profesional. ¿No? Por ejemplo, cuando, por ejemplo, esto lo he visto más cuando asumimos jefaturas, ¿no? Cuando asumimos jefaturas, por ejemplo, no nos permiten trabajar en otras empresas, no nos piden la exclusividad laboral. ¿Por qué? Porque por el temor de que de repente, como tienes acceso a información privilegiada o información secreta de la empresa, pueda por ahí salir esta información. Entonces, por eso te piden ello, ¿no? Y, por ejemplo, en el sector público, ok, esto estamos hablando del sector privado, la bigamia laboral, pero el sector público, por ejemplo, prohíbe la bigamia laboral. ¿Por qué? Porque como en el sector público se trabaja con información del Estado, con información del gobierno, ¿ok? Como es información privada, confidencial, por nada del mundo puede salir. Y abrir la puerta a la bigamia laboral es también abrir una puerta a que esa información puede escapar. Entonces, el sector público está prohibida la bigamia laboral entre entidades públicas. Es decir, si tú trabajas de repente eres administrativo en un hospital, ¿ok? En un hospital público ya no puedes trabajar como administrativo en una entidad, de repente en un colegio público. O trabajas en uno o trabajas en el otro, salvo para docencia. ¿Ok? Salvo para docencia. ¿Ok? Si tú trabajas en una entidad pública, ¿ok? En el hospital público, y al mismo tiempo quieres ejercer docencia en una universidad pública, ahí sí se te permite, ¿no? ¿Por qué? Porque vas con fines educativos. Pero recuerda también que si una empresa te pide tu exclusividad laboral, pues lo correcto es que también pague por ella. ¿Ok? Entonces tú puedes ahí negociar términos del contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente la empresa viene y te dice, ok, pero queremos exclusividad laboral, le puedo decir, ok, te doy exclusividad laboral, pero ¿cuánto me pagas por ello? Ok, de hecho ese es un buen punto también para poder negociar los contratos de trabajo, ¿ok? Y negociar las exclusividades laborales. También, por otro lado, vamos a ver, dentro del contrato tenemos que describir las responsabilidades. ¿Ok? También tenemos que describir estas responsabilidades, ¿no? Que van a ser, ¿para qué te estoy contratando? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que esto pueda quedar muy claro en el contrato de trabajo? ¿Ok? Sobre todo, ¿por qué? Porque muchas veces después de que ya pasó, después de que ya el trabajador está laborando, a veces se van a negar a hacer ciertas funciones, ¿no? O de repente no quieren, ¿no? Hacer el trabajo que se corresponde. Entonces, para eso tienes el contrato de trabajo para ampararte en él y recordar al trabajador cuáles son sus obligaciones. Es por ello que el contrato tienes que hacerlo muy detallado. Al momento de redactar un contrato, evita los contratos ambiguos. ¿Ok? Evita de repente hacer contratos. O sea, tu función es apoyo general y listo, no. Trata de hacerlo lo más detallado que puedas. ¿Ok? Detalles de compensación, en tu contrato tiene que figurar cuánto te van a pagar. Ahorita vamos a entrar a salarios, pero vamos a ir viendo la diferencia de salario bruto y salario neto. Salario bruto es el total que te va a pagar la empresa y salario neto es lo que tú vas a obtener del sueldo después de que se te hagan después de que te hagan o de que hagas perdón, después de que te hagan tus retenciones legales, ¿ok? Es decir, siempre de tu sueldo hay un monto que se retiene. Después de que te retienen ese monto, ahí sacas tu salario neto. En tu contrato tiene que ir el salario bruto. El total que te va a pagar la empresa sin descuentos, sin comisiones, ni nada. ¿Cómo te van a pagar? En efectivo, en un depósito de una cuenta, en cheques, ¿ok? ¿Cómo te van a pagar? ¿Ok? Y qué fechas también. Los últimos días de cada mes, de repente una fecha establecida, pero una fecha aproximada,
¿ok? De repente semanal, quincenal, mensual, trimestral, bimestral, ¿ok? Como sea que establezcan el pago, y los términos de contrato específico. ¿A qué nos referimos con estos términos de contrato específico? A que precisamente nosotros tenemos dos tipos de contratación: el contrato a tiempo indeterminado y el contrato a plazo fijo. ¿Cómo es un contrato a tiempo indeterminado? Es un contrato en el cual se establece la duración perdón, un contrato a tiempo indeterminado es en el cual no establecemos duración de trabajo, es decir, en el cual tú inicias y ya no tienes fecha de fin. ¿Ok? Tú inicias a trabajar, pero tienes fecha de inicio, pero no fecha de fin. Y cuando firmas un contrato indeterminado, que me parece que por acá teníamos, no, acá, listo. Cuando firmas un contrato indeterminado, ¿ok? Cuando firmas este contrato, ya tu empresa no te va a poder retirar en cualquier momento, no lo va a poder hacer, ¿ok? Básicamente lo que va a tener que hacer acá tu empresa va a ser tener una una razón claramente justificada para poder retirarte, es decir, adquieres estabilidad dentro de tu trabajo. A diferencia del contrato a plazo fijo, que el contrato a plazo fijo es cuando tu contrato tiene fecha de inicio y tiene una fecha de fin. Y cuando llega esta fecha de fin, la empresa no tiene ninguna obligación de renovar tu contrato de trabajo, salvo que estés embarazada en el caso de las trabajadoras o que tengas un hijo menor de 1 año, que ahí sí habría la obligación, en caso de Perú, de renovar tu contrato de trabajo, ¿no? Pero de ahí, en cualquier otro caso, no hay obligación de la empresa en renovar tu contrato, ¿ok? Y para eso vamos a hablar, vamos a hablar de la diferencia de cuándo tengo que dar cada contrato, ¿ok? Pero para este caso vamos a mencionar cuándo corresponde cada uno de estos contratos, pero vamos a mencionar lo que nos dice la normativa, ¿ok? Pero que en realidad la normativa nos dice una cosa, pero la realidad nos muestra otra, ¿ok? Entonces, primero vamos a mencionar lo que nos dice la normativa y después ya vamos a mencionar lo que vemos en el día a día o en la realidad, ¿ok? Y para ello vamos a empezar primero con... Eh, ¿Cuándo debo dar un contrato a plazo indeterminado? Depende mucho del puesto de trabajo. Por ejemplo, yo voy a contratar un jefe de logística. ¿Ok? Mi empresa necesita siempre un jefe de logística o solamente lo necesita por 3 meses y después ya no. No, mi empresa, este jefe de logística lo requiere siempre. Es un puesto de trabajo que siempre se requiere. Por lo tanto, la persona que yo contrate, debo contratarla a tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque es un puesto de trabajo que tiene fecha de inicio y no de fin. Entonces, la persona que va a ingresar a este puesto de trabajo, espero lo mismo, que ingrese pero que no se vaya. Ahí debo dar un contrato a tiempo indeterminado. ¿Y cuándo debo dar un contrato a plazo fijo? Un contrato a plazo fijo debo darlo cuando bajo las siguientes modalidades. Por ejemplo, temporales. Inicio de actividad. Mi empresa es nueva, ¿ok? O vamos a entrar en una nueva actividad de repente. Entonces, ¿qué es lo que me dice? No, yo no sé cuál es la situación real de mi empresa. Puede ser que mi empresa le vaya muy bien para arriba y todo exitoso, como puede ser que mi empresa después de un par de meses fracase y quiebre. Entonces, ¿qué me dice? Yo todavía no me puedo mandar a contratar a alguien de por vida, por así decir, porque ni siquiera sé cómo le va a ir a mi empresa. Entonces, puedo establecer contratos a plazo fijo, porque puedo establecer contratos a plazo fijo, es decir, con renovaciones de acuerdo al crecimiento de mi empresa hasta un máximo de 5 años. También tengo por necesidad de servicio o necesidad de mercado, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya estamos a muy poquito de la campaña más grande del año, que es la campaña navideña, donde las empresas suelen tener mayor demanda, donde las empresas suelen tener, como tienen mayor demanda, entonces también necesitan más personas que estén laborando, ¿no? Entonces ahí yo, ¿qué es lo que voy a necesitar?
voy a necesitar contratar más trabajadores, pero después termina el 31 de diciembre y caemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay campaña navideña. ¿Y qué hago con todo el personal que contraté por campaña navideña? Ya no los puedo tener porque ya no voy a ganar lo mismo que en diciembre. Entonces ahí también puedo hacer un contrato temporal a plazo fijo, ¿no? De decir, inicias con la campaña, tu contrato inicia con el inicio de la campaña navideña y tu contrato termina con el fin de la campaña navideña, ¿no? Acaba la campaña navideña, también te vas. Ok, también puede ser accidental, ¿no? Como por ejemplo, de repente mi trabajador salió de vacaciones, mi trabajador está con descanso o algo, y necesito a alguien que venga a suplir ese puesto de trabajo. También voy a hacer un contrato a plazo fijo. ¿Por qué? Porque supongamos mi trabajador se fue de vacaciones un mes. Ok, listo. Yo no puedo tener ese puesto vacío todo un mes. Yo necesito que alguien venga a reemplazarlo. Pero al reemplazo que venga, tampoco no le puedo dar un contrato a tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque este puesto ya tiene nombre y apellido. Este puesto ya tiene dueño. Y ese dueño va a regresar después de sus vacaciones. Por lo tanto, acá aplico un contrato a plazo fijo. Inicias cuando mi trabajador se va de vacaciones y terminas cuando él regrese, ¿no? O por obra o servicio, de repente yo no quiero un contrato a plazo fijo tanto por el tiempo, sino por la obra. Por así decirlo, solamente quiero que me hagas, que me pintes toda la empresa. ¿Ok? Entonces te contrato para que tengas tus beneficios, todo ello, pero solamente por el periodo que dure el pintado de esta empresa. ¿Ok? Después de ello ya termina. Entonces también estos son los contratos a plazo fijo, ¿no? Entonces, como vemos, cuando mi puesto de trabajo es permanente, corresponde inmediatamente a tiempo indeterminado. Pero cuando es temporal, bajo las modalidades que hemos visto, corresponde a plazo fijo. Esto es lo que nos dice la normativa. Ahora veamos qué está pasando en la realidad, ¿no? Y lo que vemos en realidad es que vemos que muchos trabajadores que les correspondería un trabajo a tiempo indeterminado, los tienen constantemente con renovación y renovación y renovación de contratos. ¿Ok? ¿Y por qué hacen eso las empresas? Porque a través de ello se evita la estabilidad laboral. ¿Ok? Es decir, ¿y qué? Y como trabajador con estabilidad laboral, la empresa se ahorra dinero o algo. No necesariamente que se ahorre dinero, pero sí, por así decir, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una trabajadora que de repente ya estamos teniendo problemas con esa trabajadora. De repente ya hay muchas quejas, de repente su productividad no es buena, o de repente simplemente ya no me agrada tenerla, no me agrada su actitud o algo. Si yo a esa trabajadora la tengo a tiempo indeterminado, pues básicamente lo que te dice es pues te aguantas, porque no la puedes sacar, aunque no la puedes sacar así de fácil, ¿no? Pero si la tuviera, por ejemplo, a plazo fijo, ¿qué hago? Espero a que termine su contrato y no lo renuevo, y no pasa nada, no tengo obligación de renovarle. ¿Ok? Entonces, es por eso que las empresas establecen eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren renovar, o mejor dicho, no quieren dar esta estabilidad fija a los trabajadores, ¿no? Lo cual es muy negativo, porque para un trabajador, así como mencionamos en la sesión pasada, los CAS, ¿no? Para los CAS que es un suplicio todo lo meses. Ahorita, por ejemplo, tenemos no solamente CAS, sino también tenemos muchos trabajadores del sector privado que ahorita, ¿no? Hoy día que estamos 12 de agosto, están sudando frío, ¿no? ¿Y por qué están sudando frío? Porque dicen, ya se viene fines de agosto y acaba mi contrato. ¿Me renovarán? ¿No me renovarán? ¿Qué pasará? ¿No? O también trabajadores que de repente dicen, me quiero comprar mi carrito, pero necesito sacarme un préstamo para comprar mi carrito, ¿no? Uy, pero mejor no me saco el préstamo. ¿Por qué? Porque el préstamo es a largo plazo, no es para pagar en varios meses. ¿Y qué tal si después no me renuevan el contrato? ¿Qué tal si después ya no tengo trabajo? ¿De dónde pagaría? ¿Ok? Y hace que no puedan ni siquiera lograr aspiraciones personales por esta inestabilidad que tienen. En cambio, cuando tú tienes estabilidad laboral, ya sabes que todos los meses cuentas con tu ingreso fijo y te ayuda, ¿no? De alguna forma eso te ayuda a poder lograr tus objetivos. ¿No? Entonces, por un lado, no es tan positiva trabajar de esta manera y legalmente tampoco está permitido. Ahora, como mencioné, nuestra legislación laboral tampoco no es tonta, ¿no? Y se da cuenta que muchos empleadores le sacan la vuelta a esta normativa, ¿no? De que
En vez de dar el contrato a tiempo indeterminado, te dan a plazo fijo y te tienen renovando, renovando, renovando. Muy bien, Byron, a eso voy. Entonces, ¿qué es lo que hace la legislación laboral? La legislación laboral te dice, muy bien, ahora, tú puedes renovar constantemente contratos de trabajo hasta un máximo de 5 años. A partir del quinto año, inmediatamente el trabajador pasa a ser considerado como un trabajador estable, es decir, un trabajador a plazo fijo. ¿Okay? Inmediatamente el trabajador pasa a ser un trabajador estable. Es decir, pues entonces, la renovación, ¿por qué tiempo puede ser? La renovación puede ser desde un mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, cada un año. ¿Ok? La renovación puede ser de acuerdo, por lo menos tiene que ser un mes, ¿no? Cada el tiempo que la empresa lo determine. ¿Ok? Pero, si la empresa se pasa más de 5 años renovándote constantemente el contrato, inmediatamente tú para la empresa pasas a ser un trabajador a tiempo indeterminado, inmediatamente. ¿Ok? Entonces, pero bueno, nuevamente, aquí la mala noticia, ¿no? Ahora como como la viveza muchas veces es más grande que las normativas, ya también los trabajadores, ya también, mejor dicho, las empresas, empleadores o malos analistas de recursos humanos, ya también han encontrado la forma en cómo sacar la vuelta, ¿no? A esta normativa de los cinco años, ¿no? Por ejemplo, les menciono algunas, no para que las imiten, sino para que tengan cuidado. ¿Ok? Porque éticamente son muy incorrectas, ¿no? Les menciono desde la que es éticamente, o mejor dicho, la que es incorrecta, la que es menos incorrecta hasta la más incorrecta, por así decir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la menos incorrecta, no? Cuando agarra, no, ojo, sigue siendo incorrecta, pero en la escala de gravedad es un poquito más aceptable, por así decir, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo veo que mi trabajador ya va a cumplir los 5 años de servicio. ¿Y qué es lo que hago? Paro su relación laboral por un mes. ¿Ok? Le digo, ¿sabes qué? Vamos a parar tu relación laboral. ¿Ok? Por un mes y al siguiente mes regresa, pero nuevamente inicia su conteo desde cero. Ahí puede ser una de las causas, ¿no? Otra de las causas también, otra de las formas para evadir nuestra responsabilidad, ¿cuál es? El cambio de puesto de trabajo. Ok, supongamos que te tenía como asistente junior, no lo sé, como asistente junior y ya vas a cumplir los 5 años. ¿Qué hago? Termina tu contrato, agarro, te liquido, te digo, listo, toma tu liquidación de beneficios y ahora vamos a iniciar un nuevo contrato desde cero, ya no como asistente junior, sino como asistente semi-senior. Y cambia totalmente el contrato y vuelves a iniciar de cero. ¿Ok? Eso también es una de las formas, entre comillas, menos horribles, por así decirlo. ¿Ok? Y la forma que ya sí le he visto, y de hecho me tocó vivirla a mí también en algún momento, ¿ok? Me tocó, no que a mí me renovaron, sino que por órdenes de arriba me tocó hacer, por así decir, esta viveza, esta trampa, de la cual no me siento orgullosa, pero lo cuento porque es parte de la experiencia y de la vivencia profesional, ¿no? ¿Cómo fue esto, no? El trabajador iba a cumplir los 5 años. Entonces, ¿qué le dijimos al trabajador? Al trabajador lo que se le dijo fue, muy bien, vas a seguir trabajando acá. No queremos pararte un mes, no queremos tampoco que te perjudiques, tienes familia, tienes todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te vamos a retirar de la planilla todo un año. Vas a recibir tu sueldo tal cual, ¿ok? Vas a recibir tu mismo sueldo tal cual, ¿ok? Incluso, ¿no? La gratificación que te correspondía, todo ello, aunque ya no deberíamos dártela, te la vamos a dar. Pero vas a trabajar todo un año por recibo por honorarios. ¿Ok? Y después de este año por recibo por honorarios, vuelves a la planilla. ¿Qué es lo que haría un trabajador en ese caso? Te estamos dando dos opciones. Una, o te vas de la empresa con tu liquidación, o dos, sigues trabajando todo un año asegurando tu sueldo, pero sin los beneficios de planilla, ¿no? Y encima te estamos ofreciendo que te damos la gratificación. Entonces, ¿qué es lo que uno agarra? Uno agarra y dice, me quedo, ¿no? Es mi estabilidad laboral. Entonces, como lo menciono, no es nada ético hacer eso, pero ¿a qué voy con esto, no? A que ya siempre se encuentra la forma de sacar la vuelta a estas leyes, lo cual no es correcto y es por eso que se requiere urgente una reestructuración completa a la legislación laboral, ¿no?
Pero aquí vamos a hablar no lo tenemos aquí en nuestro mapa conceptual, pero vamos a hablar también de algo muy importante que es el contrato de periodo de prueba. ¿Ok? El periodo de prueba. ¿Qué es esto del periodo de prueba? Cuando un trabajador inicia una relación laboral, nosotros, por ejemplo, hasta después de pasar todas las pruebas, las entrevistas, todo el proceso de reclutamiento y de selección, hasta ese punto nosotros tenemos la seguridad de una cosa, de que tenemos al mejor candidato o de que estamos contratando al mejor candidato. Sin embargo, tener al mejor candidato no significa que necesariamente sea el trabajador ideal, ¿ok? O el trabajador correcto. Puede ser el mejor candidato, pero eso no es sinónimo inmediato de que tienes al trabajador correcto. ¿Cómo sabes que tienes al trabajador correcto? Recién en la práctica. Recién durante el trabajo, ahí tú recién vas a poder determinar si es el trabajador correcto. ¿Y qué pasa si no es el trabajador correcto? Me parece que por acá lo tenemos. Ok, ahorita lo vemos. Ok, pero ¿qué pasa si tú no tienes al trabajador correcto? ¿Qué haces? Ni modo, nada, no. Ahí viene lo que es el periodo de prueba. Que el periodo de prueba para los trabajadores normales, los trabajadores que están operarios ellos, los trabajadores normales que ingresamos, ok, el periodo de prueba puede ser máximo de 3 meses. Puede ser menos, puede ser menos. Eso lo determina el empleador, pero no puede ser más de 3 meses. Por ejemplo, para los trabajadores de confianza, se puede extender máximo hasta 6 meses. Y para los trabajadores directivos se puede extender máximo hasta 1 año. Puede ser menos, sí, pero no pueden extenderse de ellos. Pero ¿qué involucra estar en un periodo de prueba? Estar en un periodo de prueba va a involucrar que en cualquier momento puede ser despedido. ¿Ok? Sin ningún procedimiento previo, sin ningún aviso previo, sin ninguna justificación previa siquiera. Simplemente en cualquier momento me puedo acercar y te puedo decir, gracias por tus servicios, toma lo que te corresponde de dinero, porque eso no te exime de que tengas que, de que tengas que, de que no le pagues sus derechos, tienes que pagar, ¿ok? De que tienes que pagar y listo, y te vas a la empresa, automáticamente, ¿ok? Y por ejemplo, hay personas que dicen, yo entré a trabajar a una empresa y trabajé 2 días, o trabajé 1 día, ¿no? Y ese mismo día me dijeron, gracias, chao. ¿Cómo es? Pues me dijeron que mi rendimiento no era el que ellos buscaban, gracias, chao. Y varios trabajadores dicen, puedo denunciar eso porque, o sea, en 1 día es imposible, ¿no? Que ellos vean si yo puedo rendir o no puedo rendir, es 1 día, ¿no? No puedes denunciar, es el derecho que tiene la empresa, ¿ok? No puedes renunciar. Ahora, pero si trabajadores que de repente llevan laborando más de 2 meses y de pronto les dicen, ¿sabes qué? Chao. ¿Pero por qué? Porque no es lo que estamos buscando, ¿no? Yo puedo ir y puedo denunciar, no, porque es el derecho de la empresa, siempre y cuando tengas el periodo de prueba. Y muy importante, acá lo que nos pregunta nuestro colega, nos dice, el periodo de prueba, ¿en cuántos contratos puedo celebrar en la misma empresa? El periodo de prueba es una única vez por puesto de trabajo dentro de la empresa. Es decir, yo ingresé de repente como asistente de recursos humanos, ¿ok? Y me dieron mi periodo de prueba. Solamente voy a poder tener el periodo de prueba por 3 meses, ¿ok? Por 3 meses. Después de ello, ya no pueden darme más periodo de prueba. O sea, y si me tienen con renovación constante de contrato de trabajo, no. Si te renuevan el contrato de trabajo, ya no puede ser en base a periodo de prueba. ¿Ok? Mientras yo ocupe este puesto de asistente de recursos humanos, por ejemplo, no me pueden volver a poner el periodo de prueba después de que ya haya pasado el primero. Pero, ¿qué pasa? ¿Ok? ¿Qué pasa si es que de repente yo estaba trabajando como asistente de recursos humanos y me postulé por reclutamiento interno? Me postulé al puesto de jefe de recursos humanos y la agarré. Y ahora es mío este puesto de jefe de recursos humanos. Ok, ahora sí te puedo volver a dar un periodo de prueba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta vez ya no estás en el mismo puesto de asistente. Tu puesto de asistente ya superaste con éxito tu periodo de prueba, ya te corresponde.
ahora te toca superar con éxito este periodo de prueba de jefe de recursos humanos. Y si después de jefe de recursos humanos pasaste tu periodo de prueba y después de jefe de jefe de recursos humanos pasaste a ser subdirector de la empresa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si después de jefe de recursos humanos pasas a ser subdirector, nuevamente otro periodo de prueba. ¿Ok? Es decir, por cada contrato que hagas de diferente puesto de trabajo, te va a corresponder un periodo de prueba. ¿Ok? Pero si ya estás como asistente y te van a renovar el contrato nuevamente como asistente, no puedes volver a pasar ya otro periodo de prueba, ¿no? Y recuerda que el periodo de prueba tienes que estar en la planilla, te pagan tu sueldo normal, tus beneficios normal. No estar en el periodo de prueba no significa que la empresa no cumpla con tus derechos laborales. Lo único que beneficia a la empresa es de que en cualquier momento pueden prescindir de tus servicios sin ningún trámite, ni papeleo previo, ni justificación obligada, nada de ello. Solamente con la simple comunicación, ¿ok? Y ahora, a ver, permítanme, por favor, y justamente, ¿no? Hablando de ello, esto del periodo de prueba, uy, ¿qué pasó? Esto del periodo de prueba es un derecho del empleador. Y vamos a ver precisamente los derechos los derechos y deberes de los empleadores y de los trabajadores, ¿no? Por ahí nos dicen, es posible hacer un adendum al contrato por cambio de cargo y funciones si realiza un nuevo contrato y sin realizar un nuevo contrato sin periodo de prueba, no. La adenda o el adendum, la adenda es la renovación de un mismo contrato. La adenda básicamente es como anexar un periodo más, un tiempo más al contrato que ya se tiene establecido. ¿Ok? Pero si yo voy a cambiar el cargo, voy a cambiar todo de ese trabajador, tengo que redactar un nuevo contrato de trabajo. ¿Ok? Eso sí, no puedo adendar, no puedo de repente iniciar con un contrato de asistente de recursos humanos y de repente después de hacer una adenda como jefe de recursos humanos, no, porque las cláusulas todos son completamente diferentes, ¿no? La adenda es como una extensión del contrato de trabajo, por así decirlo. Entonces, no puedo adendar con un puesto, un cargo diferente para omitir el periodo de prueba. Pero, por ejemplo, yo he visto mucho eso en las empresas, también lo he visto en el sector privado, ¿no? El periodo de prueba por lo general les dan a los trabajadores que son nuevos en la empresa, ¿ok? Los que recién están entrando a la empresa. Pero los trabajadores que ya están dentro de una empresa y están cambiando el cargo por ascenso, por reclutamiento interno, por postulación, ya casi no les dan este periodo de prueba. ¿No? ¿Por qué? Porque ya conocen las capacidades del trabajador, conocen las actitudes y conocen desempeño. Entonces ya casi no optan por ello. Ahora, vamos a ver las relaciones entre el empleador y trabajadores, ¿no? Primero los derechos del empleador. Principales derechos de los empleadores, ¿no? Etapas, al inicio de la relación laboral, ¿ok? Y acá también tenemos las bases legales para Perú, ¿ok? De la ley de productividad y competitividad laboral, si es que quieren ustedes, si es que de repente ustedes quieren, enfocarse un poquito más en las leyes, ¿no? Primero, derecho de los empleadores. Ellos tienen derecho a la elección del tipo de contrato. ¿Okay? Ellos tienen derecho a elegir el tipo de contrato, ya hemos visto, indeterminado a plazo fijo, siempre y cuando cumplan con la legislación vigente. Condiciones de las relaciones laborales y a emplear convenios de modalidades formativas. Al fin del contrato de trabajo. El empleador tiene derecho a despedir al trabajador por causa justa. ¿Ok? Yo puedo despedir a un trabajador en base a dos causas, por mala conducta o mal desempeño demostrado. Si yo tengo los medios, la fuente para demostrar que mi trabajador ha tenido una mala conducta o un mal desempeño, puedo proceder con su despido. Y las causales las causales las causales de cese por causas objetivas, ¿no? Supongamos de repente, ¿cómo son las causas objetivas, no? Supongamos que de repente, ya, por algo que se está dando últimamente, ¿no? Yo soy trabajadora de call center de una empresa, ¿ok? Es decir, yo hago llamadas, ofreciendo productos, servicios, todo ello. Y de repente por ahí sale una ley en la que indica que a partir de ahora está prohibido hacer llamadas, ¿ok? Que los call centers ya no pueden,
que los call centers ya no pueden hacer llamadas. Entonces, ¿qué pasa a mí como empresa? Yo diré, ¿qué puedo hacer ahora si el gobierno, ¿no?, me ha prohibido hacer ese trabajo? ¿Qué puedo hacer? Si es que por A ya no hay ninguna forma de hacer ello, pues tengo que terminar la relación laboral. ¿Por qué? Porque no es que yo lo he querido hacer, no es que yo quiera de repente culminar esta relación laboral, sino que es causa objetiva, sino que ya no da más, ya no puedo. Entonces, en este caso se puede proceder con ello, ¿no? También, por otro lado, durante la relación laboral, el empleador está derecho a establecer las normas internas del reglamento. El empleador tiene todo el derecho de poner las normas que él considere dentro de su empresa, siempre y cuando estén dentro de la ley. ¿Ok? Por ejemplo, yo como empleador no puedo decir que no puedo obligar a mis trabajadores a hacer cosas inadecuadas, ¿no? No, sino que siempre y cuando esté dentro de la ley. Pero por ejemplo, yo como empresa, yo como empleador puedo establecer las normas internas que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, hace unos días una colega agarraba y me decía, ¿sabes qué? Me citaron una entrevista para una empresa, no una colega, es una compañera de colegio. Ok, me dijo, me citaron para una entrevista de trabajo. Le dije, bien, ¿no? Me dijo, pero te quería preguntar algo. Me dijo, tú que eres laboralista, quiero saber si eso está permitido, ¿no? Y me dijo, ¿qué? Me dijo, mira, me han dicho de que una de las condiciones para laborar dentro de esa empresa es que hay una canastita donde yo entro y dejo mi celular. Y solamente puedo agarrar mi celular en mi hora de refrigerio y a la hora que me vaya, ¿no? Y durante pausas activas, cada 40 minutos más o menos. ¿Ok? Y es algo que a mí, no, eso me dijo mi amiga, ¿no? Me dijo, es algo que a mí no me parece porque yo tengo mi hijita, va al colegio, ¿no? Y ponte que pasa algo, una emergencia en el colegio, en la casa, y me llaman y no contesto, ¿ok? Entonces me dice, entonces, a mí yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece que me digan de que tengo que dejar mi celular todo el día, ¿no? Muy bien, ¿qué se le responde en ese caso? Si no estás de acuerdo, no trabajes ahí, porque la empresa tiene el derecho de colocar sus normativas, tiene el derecho de colocar sus propias cláusulas. No por ello tú estás obligado a aceptarlas. ¿Ok? Nadie te va a poner una pistola en la cabeza para que tú trabajes en la empresa. ¿Ok? Entonces la empresa puede colocar cláusulas similares, sí puede hacerlo. Tú puedes rechazarlas, puedes hacerlo. Nadie te obliga a trabajar en una empresa con la cual no estás de acuerdo con sus reglamentos. Margen de fijación salarial. ¿Ok? El empleador tiene derecho de establecer los salarios que en sus posibilidades puede pagar. ¿Ok? El trabajador tiene ese derecho. ¿Ok? Por ahí nos dicen. Ahorita le respondo a Byron, ya déjame terminar con esta parte y le respondo esa preguntita. ¿Ok? Entonces, el trabajador tiene derecho, el empleador tiene derecho a establecer la fijación del margen salarial en base a lo que su empresa puede pagar, así como también el trabajador o de repente el candidato también tiene derecho a aceptar o rechazar estas condiciones o poder negociarlas. ¿Ok? También la asignación de horarios laborales. El empleador tiene el derecho de asignar los horarios laborales que su empresa necesite, siempre y cuando éste esté dentro del margen legal. Es decir, si yo, por ejemplo, mi empresa tiene la necesidad de que trabaje o de establecer horarios, no pueden ser más de 8 horas diarias. Pero si de repente por cuestiones laborales dentro de ese puesto de trabajo se necesitan más de las 8 horas, por ejemplo, puestos de vigilancia. Por lo general, los puestos de vigilancia, por lo general estos puestos de vigilancia eh, requieren horarios de 12 horas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Pueden establecer dentro un horario laboral de 12 horas? Claro que sí, pero se tienen que pagar esas 4 horas extras de acuerdo a lo que establece la ley. No hay que también vamos a ver el día miércoles, sí. El día miércoles vamos a aprender a hacer cálculo de horas extras. De repente hoy día, si es que nos alcanza el tiempo. No creo, pero de repente también alcanzamos a hacer horas extras, ¿ok? Pero vamos a ver también cómo se calculan. Pero puedo establecer entonces mis horarios de 12 horas, por ejemplo, de 9, 10, 11, 12 horas, sí. Pero siempre y cuando pagues las horas extras, ¿no? También por ahí jornada y hora de refrigerio. El empleador tiene el derecho de poder, primero que nada, ¿no? El horario de refrigerio es obligatorio para los trabajadores. ¿Cuánto puede durar el horario de refrigerio? Mínimo 45 minutos, máximo lo que la empresa te quiera dar.
Y el empleador está en el derecho de establecer en qué momento va a ser el horario de refrigerio y cuánto va a ser este horario de refrigerio, siempre y cuando no sea menos de los 45 minutos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que te dan 2, 3 horas de refrigerio. Y tú dices, ¿por qué? Porque es así, te dicen, vas a trabajar de 9 a 1 de la tarde. ¿Cuántas horas vas laborando? 4 horas, 9, 10, 11, 12, 1, 4 horas. Muy bien. Ahora te sales de refrigerio de 1 a 3 de la tarde, 2 horas, y regresas a laborar de 3 a 7 de la noche. ¿Cuántas horas? 3, 4, 5, 6, 7. Listo, completaste tus 8 horas, sí. De 9 a 1, 4 horas. De 3 a 7 de la noche, 4 horas. Y de 1 a 3, tu hora de refrigerio. Ok, están tus 8 horas laborales completas, ¿no? Pero te estoy extendiendo el horario de refrigerio. Okay, hay muchas empresas que trabajan así. ¿Y eso es derecho de tu empleador? Sí, es derecho de tu empleador. Poder establecerte estas jornadas de refrigerio. ¿No? También, por otro lado, aumentar la jornada de trabajo según las necesidades. Mi empleador puede de un momento al otro indicarme que me va a aumentar la jornada de trabajo, si puede. Ok, sí puede. Pero lógicamente ya sabes que te tiene que pagar por esa jornada adicional. Y yo como trabajador estoy obligado a aceptar esta jornada, no estás obligado, pero también, así, y esto de repente va a sonar un poquito duro, no estás obligado a quedarte. Si tu trabajador por necesidad de servicio tiene que aumentar la jornada laboral con el pago adicional correspondiente, ¿ok? Y tú no puedes, ¿ok? Uno, lo más sano, no puedes negociar con tu empleador, o dos, tienes la libertad de retirarte, ¿ok? Entonces tu empleador acá también, en realidad esto suena un poco duro, ¿no? Pero nadie te obliga a quedarte en la empresa, ¿ok? También por otro lado, modificar horarios de trabajo y descansos también puede, ¿no? Pero acá sí de repente en la modificación de horarios sí se puede conversar, sí se puede entrar a negociación. Fijar horas alternativas o atípicas también, ¿no? Fijar unilateralmente el día de descanso justificando debidamente. ¿Ok? Tu jefe, por decisión propia, puede modificar tu día de descanso, sí. Sin consultarte, siempre y cuando respete que este día de descanso tiene que ser 24 horas corridas. ¿Ok? Modificar turnos, días, horas de trabajo, puede proponer cláusulas nuevas durante la negociación colectiva. Esto va más cuando hay relaciones con sindicatos. El empleador puede puede exigir a los trabajadores que se realicen exámenes médicos. Dicho sea de paso, el empleador tiene que costear estos exámenes médicos. No es que el empleador puede exigir a los trabajadores, hazte tu examen médico, ok, pero tú te lo pagas. No. Okay, el empleador puede exigir a los trabajadores tiene que exigir a los trabajadores que se realicen los exámenes médicos anuales, pero él tiene que asumir el costo de estos. Ok, diseñar puestos de trabajo, elegir equipos, métodos de trabajo y decidir la forma de remunerar al trabajador. Ok, el empleador puede decidir si te va a remunerar por cheque, en efectivo, con depósito de cuenta bancaria. Eso lo decide el empleador, ¿no? Seguimos viendo por acá. Entonces hemos visto que son dos derechos de los empleadores. Mucho se habla de los derechos que tienen los trabajadores, mucho se hablan de los beneficios de los trabajadores, pero muy poco se mencionan los derechos que tienen los empleadores. Y ahora hemos visto que son bastantes, ¿no? Y de repente algunos los desconocíamos, pero que son derechos que ellos tienen. De hecho, hay empleadores que desconocen sus propios derechos, ¿no? Entonces es bueno siempre recordarles ello. Y ahora, antes de pasar a los derechos y deberes de los trabajadores, quiero responder, lo dicen por acá, para entender mejor. ¿Debo dar por finalizado el contrato con renuncia o despido para el nuevo cargo o funciones? No. Simplemente el contrato se puede dar por finalizado. Hay muchas formas de finalizar un contrato. Hay, por ejemplo, ni renuncia ni despido, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque mi trabajador que está pasando a otro puesto de trabajo dentro de la empresa no está renunciando, ni se le está despidiendo, simplemente está pasando a otro puesto de trabajo. Entonces, podemos hacer una finalización de repente por contrato, es decir, porque terminó el plazo laboral. Ok, podríamos hacer eso. Se puede hacer una finalización por mutuo acuerdo, porque ambas partes ya dan por sentado de que no va a continuar en ese puesto de trabajo. Ok, se puede hacer, o simplemente se puede dar finalización por ambas partes. No pasa nada.
¿Ok? Ahora me dicen, claro, por ambas partes, muy bien. Y por ahí dice, ¿existe alguna liquidación? Si va a seguir en la empresa, esto, por ejemplo, es muy buena pregunta, en realidad, porque eso va a depender mucho de la relación laboral que se dé. En realidad sí le corresponde liquidación. ¿Por qué? Porque estás terminando un acuerdo laboral de un puesto y pasas a otro. Y así como la empresa tiene su derecho de, en este nuevo puesto de trabajo que estás pasando, darte nuevamente el periodo de prueba, tú también tienes el derecho de exigir liquidación de beneficios de ese puesto. Ok, entonces eso sí lo he visto muchas veces, ¿no? Que hay empresas en las que sí liquidan al trabajador, pero también he visto que muchas empresas por negociación, ok, he visto que por negociación deciden no liquidar porque esa persona, básicamente va a hacer lo mismo. ¿Por qué? No, la liquidación por despido o renuncia es lo mismo, ¿ah? Si tú una cosa es la indemnización y otra cosa es la liquidación. La liquidación, y no se preocupe porque eso lo vamos a ver muy bien en nuestra siguiente sesión, ¿ok? Pero, por ejemplo, la liquidación es los beneficios truncos. Por ejemplo, supongamos que tú te estás yendo hoy día, hoy día 12 de agosto de la empresa, ¿ok? A mí como empresa ya no te voy a poder pagar tu gratificación de diciembre porque ya te vas. Ya no te voy a poder pagar tu CTS de noviembre porque ya te vas. Entonces, ¿qué es la liquidación de beneficios truncos? De que como ya te vas, te voy a pagar tus beneficios de vacaciones, CTS y gratificación hasta el periodo que trabajaste. Hasta donde trabajaste, hasta ahí te pago los beneficios. Eso es la liquidación. Que sea por despido, por renuncia, por acuerdo de ambas partes, es lo mismo. Indemnización es cuando se comprueba un despido justificado y un juez ordena un pago de reparación para el trabajador. ¿Ok? Entonces, cuando se acaba esta relación laboral, porque voy a pasar a otro nuevo puesto de trabajo, me corresponde mi liquidación de beneficios truncos. Pero nuevamente digo, en muchas empresas los trabajadores y la empresa optan por no dar esta liquidación. ¿Por qué? Porque sigues trabajando acá. Entonces va a ser lo mismo en realidad. ¿Por qué? Porque el dinero que te dé ahora, que te liquide ahora, no lo vas a, ya básicamente lo vas a recibir ahora, pero cuando te pague tu CTS, tu gratificación, se te va a descontar ese monto. Entonces, básicamente sería lo mismo, ¿ok? Lo mismo, solamente cambiarían las fechas de pago, nada más. Ok, entonces depende mucho, yo creo, del acuerdo interno. No se preocupe porque vamos a esos temas de liquidación, todo ello, lo vamos a tocar, pero muy, muy a fondo en nuestra siguiente sesión. Ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Y precisamente, vamos a hablar de los derechos y deberes de los trabajadores. Vamos a hablar primero de lo más fácil, ¿no? Los deberes. Los deberes es uno del trabajador, es básicamente haz tu trabajo, nada más. Cumple con las normas, usa adecuadamente tus instrumentos, reporta cualquier problema de seguridad, participa en las reuniones, responde siempre con veracidad. Esos son tus deberes, perdón. ¿Y cuáles son los derechos de un trabajador? No, primero que nada, no puedes ganar menos del sueldo mínimo vital, ¿ok? No puedes ganar menos de ello. Por otro lado, tus gratificaciones en julio y en diciembre en el caso de Perú. Ok, por otro lado, vacaciones remuneradas anuales, ya sabes, para el decreto que estamos viendo, son 30 días de vacaciones en los cuales tú no vas a trabajar y el empleador te tiene que pagar. También vamos por ahí, el refrigerio que le hemos mencionado, ¿no? Mínimo 45 minutos. Recuerda que este lapso o esta hora de refrigerio no es pagada. ¿Ok? No es que tu refrigerio te vamos a pagar. Supongamos que tienes una hora, por ejemplo, supongamos que tienes una hora de refrigerio. Y muchas veces vemos trabajadores que les preguntamos, ¿de qué hora trabajas? Ah, mira, yo trabajo de 8 a 5 de la tarde. A ver, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la tarde. Oiga, usted está trabajando 9 horas, ¿no? Trabajas 9 horas diarias. No, trabajo 8 horas diarias y una hora es mi refrigerio. ¿Ok? Entonces es por eso que la hora de refrigerio no es pagada, no se contabiliza dentro de tu horario de trabajo, ¿ok? Y por lo tanto tampoco tienes obligación de permanencia en la empresa. ¿Ok? Es decir, en mi hora de refrigerio, yo puedo salir de mi empresa, claro que sí, pero tienes que marcar tu salida y tu entrada nuevamente. ¿Ok? Pero en mi hora de refrigerio yo puedo hacer lo que yo quiera hacer, sí, ¿no? Salvo conductas inadecuadas. No nos digo que en tu hora de refrigerio
te vas a ir a tomar unas cervezas con tus amigos, ¿no? No puedes tomar mientras, mientras tengas que regresar a tu horario laboral. Entonces, entonces por eso es que tú tienes que respetar eso, ¿no? Este, por otro lado, también, supongamos que en tu hora de refrigerio quieres ir a hacer un trámite que tenías pendiente, puedes hacerlo. Quiero ir de repente a comer un helado con mis amigos, puedes hacerlo. Quiero ir a mi casa a dormir, aunque sea 15 minutitos, puedes hacerlo. Porque es tu hora de refrigerio, no te están pagando. Ok, así que tienes la libertad de poder salir, pero también de regresar en punto a la hora que se te indica. ¿No? También por ahí la compensación por tiempo de servicio, la CTS, que también vamos a aprender a calcularla. La licencia de maternidad pre y postnatal, ¿no? Muy interesante también ese temita. Okay. La trabajadora gestante, el estado correcto para referirnos a una trabajadora gestante es el estado de gravidez. No gravedad, sino gravidez. ¿Ok? El estado de gravidez, una trabajadora cuando está gestando, esa trabajadora va a asumir inmediatamente o mejor dicho, tiene derecho a su licencia por maternidad. ¿Cuánto es el tiempo de licencia por maternidad? Cambia en cada país. ¿Ok? En cada país cambia. Por ejemplo, sé que en Venezuela son de 6 meses, ¿no? Por lo menos en Perú actualmente son de 98 días. ¿Ok? 49 días prenatal y 49 días postnatal, que pueden ser acumulados para tomarlos de golpe. Por lo general, las trabajadoras acumulan estos días y los toman de golpe. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder pasar más tiempo con su bebé, incluso, ¿no? Sus vacaciones de repente acumuladas, ahí mismo las toman, ¿no? Para poder pasar mayor tiempo posible con su bebé. Estos 98 días que la trabajadora no va a venir a laborar son remunerados, ¿ok? Esto los paga. Esto la trabajadora recibe su sueldo normal. Pero ¿quién paga el sueldo de la trabajadora? No estamos hablando de más de 3 meses que no va a venir a trabajar mi trabajadora, ¿no? Yo como empleador asumo su sueldo no directamente. ¿En qué sentido? En que quien asume la totalidad de su sueldo esos 98 días va a ser el seguro social. ¿Ok? Recuerden que el empleador tiene que pagar el seguro a sus trabajadores. Ese seguro va a asumir el sueldo de mi trabajadora. ¿Ok? Pero no significa que mi trabajadora va a ir a cobrar directamente al seguro, en este caso de Perú de Salud. No significa que mi trabajadora va a ir a cobrar allá, no. Sino que yo como empleador le sigo pagando su sueldo mes a mes y el salud me va a reponer ese dinero a mí. ¿Ok? Y también hay la licencia por paternidad. La licencia por paternidad, por lo menos en el Perú, hasta el año pasado, es decir, hasta el 2023, hasta diciembre del 2023, era de 10 días. Y estos 10 días, ¿quién asumía enteramente? El empleador. Es decir, el trabajador se iba a ausentar 10 días de su trabajo y el empleador pagaba por esos 10 días. Ahora, este año cambió un poco eso, ¿no? Se dio un beneficio adicional. Este año se extendió esta licencia por paternidad a 15 días. El trabajador tiene 15 días para poder disfrutar con su bebé. Perdón. Pero de estos 15 días, la empresa sigue asumiendo los 10 días que siempre ha asumido. ¿Ok? La empresa sigue asumiendo estos 10 días. Y por otro lado, ¿okay? Estos 5 días adicionales que se han colocado los asume el seguro. ¿Ok? Es decir, de los 15 días la empresa no se ve perjudicada por los 15 días, porque 10 días sigue asumiendo la empresa y los 5 días adicionales los asume el seguro. ¿Ok? Entonces son sus derechos que tienen, justo hablamos de ese seguro, ¿no? El seguro de salud, que es el seguro que los trabajadores tienen derecho, en el que los empleadores tienen que pagar 9% adicional del sueldo para el seguro. Este 9% no lo pagan directamente al trabajador, sino directamente al seguro social, ¿ok? Me parece, a ver, por ejemplo, aquí estamos tocando un poquito el tema de planillas, ¿ok? Que ya lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Vamos a ver bien ese tema de planillas, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver por acá bienestar organizacional de programas y estrategias, que esto lo vamos a tocar rapidísimo, ya que es básicamente para que, básicamente es algunos programas
que, de hecho, quienes están a cargo de estos programas, programas de bienestar organizacional y social, no es directamente el encargado de recursos humanos, ¿ok? Sino que aquí quien asume es el asistente o la asistenta social, ¿ok? El área de asistencia social es quien trabaja directamente esta parte. Cuando estamos hablando de un departamento de recursos humanos, sepan que asistencia social pertenece muchas veces al área de recursos humanos. Pero en este caso, ¿no? Que estamos hablando del rol del generalista de recursos humanos que asume por completo la responsabilidad de la administración de personal, él también se hace cargo de esta área, ¿no? En las cuales hablamos de la mejora de la productividad y el desempeño, ¿ok? Crear programas para mejorar la producción y el desempeño, crear programas para poder reducir el absentismo y la relación de personal, mejorar la salud mental y física de los trabajadores, ¿ok? Hay programas que, por ejemplo, te ayudan para reducir estrés, ansiedad, todo ello, fortalecer la cultura organizacional, mejorar la imagen de la empresa, también por acá vemos, hay muchas formas en las cuales se pueden diseñar un programa, ¿ok? Por diversas causas, pero cuáles son cuál es el proceso para poder implementar adecuadamente un programa? Primero que nada, evaluar qué necesitan mis trabajadores, ¿ok? Hacer de repente encuestas, entrevistas, identificación, observación para ver cuál es la necesidad de mis trabajadores. Después, diseñar el programa de bienestar integral en los cuales tienen que cubrir las necesidades, pero también tienen que ajustarte al presupuesto que te puedan dar. Comunicar el programa para que todos puedan ser partícipes, ¿ok? Capacitar a los encargados de dar el programa y siempre monitorear, ¿ok? Estos programas. Y vamos a pasar ahora, permítanme, en estos minutitos que nos quedan, vamos a dar ya la introducción a nuestro siguiente tema, que va a ser el tema más, no podríamos decir pesado, pero sí es un tema bastante técnico, el que vamos a ver que ya es la entrada a lo que son las planillas. A ver, permítanme por favor un minutito mientras aperturo el material. Está un poquito lento ahorita está un poquito lento mi tablet, pero ya, ahora sí, listo, ya lo van a poder visualizar, ¿ok? Que de hecho, como les mencioné, este tema es bastante técnico, por lo que les recomiendo no se pierdan la siguiente sesión y las de la sesión del día miércoles y viernes, porque esos temas sí son súper técnicos, en los cuales es mejor que los puedan ver en una sesión en vivo, porque así cualquier duda, consulta que quede pendiente van a poder preguntar. En cambio, en las grabaciones, va a ver lo que hay, ¿no? Y listo, vamos a empezar por acá a hablar de las compensaciones y salarios. Primero, el cálculo de remuneraciones, ¿no? Ya les habíamos mencionado, primero, ¿qué es la remuneración? Es el pago que damos a los trabajadores a cambio de la labor o la prestación de servicios que ellos nos dan. Y tenemos dos tipos de salario. Primero que nada, vamos a establecer la diferencia en los dos tipos de salario. El salario bruto y el salario neto. ¿Ok? ¿Qué es el salario bruto? Ya lo habíamos mencionado hace un momento. El salario bruto es el total de lo que tú ganas, ¿ok? El total que te paga tu empleador. Y el salario neto es el sueldo que tú vas a tener íntegro después de las retenciones legales. Por ejemplo, tu empleador te dice, tú vas a ganar 5,000 soles. Ese es tu salario bruto. Pero no significa que a fin de mes tú vas a tener los 5,000 soles listos en tu bolsillo guardaditos, no. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa de que de estos 5,000 soles te vamos a hacer retenciones legales. ¿Cuál es la principal retención legal? El aporte a tu fondo de pensión. ¿Ok? Puede ser tu AFP o tu ONP. Y después de ese aporte, de acuerdo al porcentaje que te quiten, tú recibes el resto de ese dinero que va a ser menos de los 5,000. Entonces, los 5,000 es tu salario bruto y el restante que quede después de tus aportes legales este es tu salario neto. ¿Ok? Esa es la diferencia entre ambos. Y precisamente, ya que estamos viendo los aportes obligatorios, vamos a ver este aporte que es obligatorio para los trabajadores, que es los fondos de pensión. ¿Ok? Este aporte de los fondos de pensión sale del propio dinero del trabajador. ¿Ok? Es decir, si yo como empleador te pago 5,000 soles,
De ese dinero te retenemos el porcentaje para tu AFP o tu ONP. Y aquí vamos a marcar la diferencia. ¿Qué es la AFP y qué es la ONP? Ok, primero que nada, vamos a empezar por la ONP. La ONP es el Sistema Nacional de Pensiones, ¿ok? Que está regido por la Oficina de Normalización Previsional. ¿Ok? Ahí vienen las siglas ONP, Oficina de Normalización Normalización Previsional. ¿Ok? Ahora, esta ONP, ¿cómo funciona? A ti como trabajador, esto es primero del sector público, ¿ok? A ti como trabajador, te vamos a descontar todos los meses de tu sueldo el 13%. Es decir, si tú ganas de repente 1,000 soles, te vamos a descontar de ahí el 13%. Este 13% se va a ir a un fondo común en el que tú y varias personas más van a aportar todos a la misma cuenta. Y de los aportes que tú das mes a mes a tu ONP, tu mismo dinero lo usamos para pagar a los actuales jubilados. Es como un fondo de donación en el que tú estás donando tu dinero para pagarle a los actuales jubilados. Y después, ¿okay? Y después tú vas a pagar a los, y después cuando tú seas jubilado, vas a recibir tu pensión de lo que los actuales aportantes estén o los actuales trabajadores estén aportando en ese momento. ¿Ok? Esa es la diferencia, ¿no? Pero esa es la ONP. Tú tu dinero lo estás donando, ¿ok? Tu dinero lo estás donando para que los actuales jubilados reciban su pensión. Y cuando tú seas un jubilado, vas a recibir tu pensión de la donación que den los actuales aportantes, a diferencia de la AFP, que en la AFP es donde tú aportas el dinero para ti mismo. Tú guardas tu propio dinero, ¿ok? Pero la AFP es el sistema privado de pensiones que está administrado por las administradoras de fondo de pensión. De ahí viene AFP, administradoras de fondo de pensión. Las AFP se agarran y te van a retener, también es un aproximado del 13% de tu sueldo, ¿ok? Y todo ese dinero lo van a guardar en una cuenta privada, en la cual tú vas a ir acumulando y esa cuenta va a ir engordando, engordando, engordando. Y cuando te toque jubilarte de esta misma cuenta, sacamos para poder pagar tu jubilación, ¿ok? Es decir, de tu propio dinero se paga tu jubilación. Ambas tienen sus pros y sus contras, que ya en la siguiente sesión los vamos a describir a más detalle para que no queden dudas, pero este es el principal aporte, este es el principal retención de sueldo que te hacen como trabajador. Tu AFP o tu ONP. Me parece que acá tenemos cuánto te cobran las AFPs. ¿Ok? Las AFPs tenemos aportes obligatorios. El 10% de tu sueldo, que es el aporte obligatorio, y la prima de seguro, ¿ok? Que es una prima de seguro que protege tu dinero en la AFP. Y la comisión sobre la remuneración, que no es obligatorio pagarla ya desde hace un par de años, ya no es obligatorio, por lo menos Fondo 1 y Fondo 2, ya no es obligatorio pagar esta comisión. Pero no se preocupen que en la siguiente sesión lo vamos a explicar con mucho más detalle, porque ahorita en los 3 minutos que nos quedan ya no podríamos explicar esta partecita, ¿ok? Pero en la siguiente sesión sí vamos a explicarles con más detalle. ¿Qué vamos a trabajar en nuestra siguiente sesión? Vamos adelantando. Vamos a aprender a calcular horas extras. ¿Ok? Sí, por acá vamos a aprender a calcular horas extras. Vamos a aprender a calcular el trabajo nocturno. Vamos a aprender a calcular horas de cómo se pagan los días de descanso, los días feriados. Vamos también vamos a aprender a calcular gratificaciones. Vamos a aprender a calcular, acá tenemos gratificaciones, CTS, compensación por tiempo de servicios, y vamos también a aprender a hacer una liquidación de beneficios. Todo eso tenemos para nuestra siguiente sesión. Así que, estimados, los espero el día miércoles a la misma hora y los dejo con nuestra coordinadora que tiene información importante para nosotros, Miss Mel, y muchas gracias por su coordinación. Le dejo la sala toda su